Listo, quiero que vean muy bien la imagen. Y eh, me puedan responder qué palabras define esa imagen para ustedes, de esos cuatro elementos. ¿Podemos hablar? Sí, claro. Bueno, en la imagen pues veo dos imágenes que para mí representan la obra de Borges, que es, por ejemplo, el reloj, que el tiempo es una de las cosas con las que él más jugaba en su obra. Y otra cosa que es muy importante, pues los libros en las bibliotecas como tal, que también eran muy importantes para el autor. Y para mí personalmente, pues la imagen representa, creo que esas dos cosas juntas, como el tiempo que podemos perder en los libros, pero no un perder de perder el tiempo, sino cómo podemos pasar mucho tiempo dentro de los libros, cómo podemos vivir muchas experiencias a través de los libros. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, entonces vemos que la primera opción, como dice nuestro Yo, compañero, infinito, tiempo, memoria, laberintos y biblioteca obtuvo un 88%. Y solo con el 13% dolor, memoria, miedo y tiempo, ¿cierto? Entonces, sí, exacto. Esos fueron la primera yo, opción. Esos cuatro elementos son parte como de yo. esos elementos son como parte de toda la insignia, todo lo que Borges nos habla en sus cuentos. ¿Listo? Bueno, el tiempo, el infinito, la memoria, los laberintos y la biblioteca. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a ir a la Aleph, que es el cuento más famoso de Borges, Borges fusiona muy bien estos cinco elementos y nos hacen reflexionar demasiado. El infinito, como decía nuestro compañero, es como un infinito, un punto fijo. Él habla de un punto fijo que es el Aleph. Juega mucho con el tiempo, como un tiempo simultáneo donde no hay un pasado. Yo no sé si de pronto ustedes han visto algunas películas como de pronto El eterno resplandor de una mente sin recuerdos. No sé si se la han visto, que es una película como en los 2000 donde ustedes, si ustedes han tenido la oportunidad de verla, es una película que juega también mucho con esa historia del tiempo. Entonces, mire que empieza desde atrás, no, desde el presente hacia atrás, ¿cierto? Desde el momento en que ellos terminan hacia el momento en que él la conoce. Entonces, eso juega mucho también en los cuentos de Borges, la memoria, en el Aleph, eh, esto hay muchas paradojas sobre una memoria infinita, por ejemplo, los laberintos y la biblioteca, pues que hace parte como de esas metáforas siempre de Borges, como siendo amante de los libros, por ejemplo. Entonces, el Aleph como tal es una paradoja de un espacio infinito y un espacio diminutivo, muy pequeñito. ¿Quién está hablando? De pronto tienen algo que decir al respecto. Yo. Listo. Bueno, de Y pronto, también, ¿cómo se podría definir la poesía? O sea, al momento de sí, hacer un escrito, uno, ¿cómo podría definirlo? O sea,
¿De qué se compone principalmente? ¿Cómo no te escuché? Yo no te escuché. Digamos, ¿cómo se podría definir la poesía? ¿Qué son sus principales componentes al momento de uno redactarla o crearla? La poesía de Borges, ¿o de cuál poesía estás hablando? Digamos, en general. Bueno, es que yo pienso que la poesía es muy subjetiva, ¿cierto? No creo que haya como un paso para elaborar de pronto una poesía, porque por ejemplo Borges decía, él no estaba muy de acuerdo con la poesía de Neruda, él no le gustaba la poesía de Neruda, y si usted va a leer de pronto a Borges, su poesía es completamente diferente a la de Neruda, que a la mayoría pues de personas les gusta. Entonces es muy relativo cómo empezar a escribir pues poesías. Dice aquí, Caro, El eterno resplandor de una mente sin recuerdos, y así se llama la película, no sé si la han escuchado, la película del 2004 es muy buena, de verdad súper recomendada esa película. Yo les quiero dar aquí una votación. Para ustedes, ¿cuál es el concepto que relaciona la premisa correcta? El infinito. ¿El último libro de una biblioteca imposible aún no ha sido escrito? O yo no hablo de venganza ni de perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón. ¿Qué les parece esa pregunta? Del tiempo. Todo lo que fue sigue siendo de otro modo. O el que acaricia a un animal dormido. De la memoria. La idea de una memoria absoluta y sus implicaciones filosóficas. O la idea de una memoria es confiable y objetiva sin alteraciones ni reinterpretaciones. Los laberintos. Los laberintos borgianos siempre tienen una única salida clara y definida, o Borges utiliza los laberintos como una metáfora del universo y la mente y el destino. Podemos participar. Sí, hola Sandra, ¿cómo estás? Claro. Hola, es Cuéntame. que qué pena, yo estoy en un sitio público, no sé si de pronto tengo mucha interferencia, pero he estado ausente del club de lectura por algunos meses y las extrañaba muchísimo este espacio. Entonces, hoy hice un pare en mi día laboral para conectarme a propósito de que la conversación giraba en torno a Jorge Luis Borges. Entonces, no sé si me escucho bien o si hay mucha interferencia. No, te estamos escuchando perfectamente. Bueno, muchas gracias. Mira, yo quisiera un poco, hice una lectura realmente muy rápida de la letra y leí con un poco más de detenimiento Libro de Arena, Sí. Libro de Arena, y un poco con la introducción y la exposición que tú has venido haciendo de Borges, pues bueno, uno podría realmente, cuando se lee a Borges y con lo que tú estabas compartiéndonos, hay muchas sensaciones alrededor de Borges, ¿cierto? Muchas emociones. Ujú. Eh, Entre ellas, Borges a veces me parece un enigma en su escritura y un enigma en la manera como plantea la posibilidad de otros mundos literarios, otros mundos como posibles. Esa es la sensación que tengo. Y había escrito en el chat que a veces me transforma me transporta a las pinturas de Salvador Dalí.
al surrealismo. Y una de las cosas que me parece interesante de Borges y que me cautiva es justamente que su literatura es su escritura. Su escritura es muy cuidadosa y es muy culta. Y me parece Mm, interesante porque al leerlo necesariamente uno debe remitirse a otras lecturas, incluso al diccionario, incluso a la búsqueda de palabras, de expresiones, porque para poderlo comprender, y eso hace que uno pueda ampliar su mundo literario y su mundo en las letras, ¿cierto? Y en los contenidos y los significados de las palabras. Me parece muy interesante ese aspecto de Borges. A propósito de lo que tú también hablabas, un poco nos compartías de la razón por la cual él nunca pudo o no se le reconoció con un premio Nobel, ¿cierto? ujú. Muy injusta, sí. Sí, quizás, pues bueno, yo, cuando tú conversabas en torno a ese tema, me nació un poco el interés de conocer cuáles son, digamos, los requisitos que tiene el premio Nobel para ser otorgado. Ya voy a leer un poco porque tú despertaste esa inquietud en mí, pues, ¿por qué no reconocer a Borges con un premio Nobel, ¿cierto? Habría que estudiar, que mirar alrededor de los requisitos para la entrega del premio Nobel, cuál sería la razón. Si de pronto es que Borges se circunscribe a un público, digamos, un poco dentro de un concepto de intelectuales, ¿cierto? Entre comillas, ¿sí? Que lo hace, que lo aleja del lector desprevenido o del lector casual o del lector interesado, digamos, de manera somera en las letras. Es un poco como lo que uno pensaría, pero bueno, hay que profundizar un poco en ese tema porque me pareció como interesante. De Borges también, mira, leer a Borges, yo leyendo a Borges, eh, yo no sé, pero me transportó a esta película, la vi recientemente incluso, Interestelar, porque la película plantea otros tiempos, ¿cierto? El viaje en el tiempo. Y es un poco lo que me provoca Borges al leerlo también, ¿sí? Entonces yo quería como compartir un poco esas apreciaciones. Bueno, y habría muchas cosas que decir de Borges. Un compañero acaba de mencionar el tema de la poesía. Tendríamos que leer, tendríamos que leer un poco más a Borges en torno a la poesía para poderlo descifrar allí, ¿cierto? Bueno, no sé Sí. si descifrarlo, pero acercarnos un poco más a su forma de escribir poesía. Es muy Lo que diferente, se supone, y según he leído, es muy diferente a sus cuentos. sí, Como a la parte mí me más parece, humana, menos intelectual de Borges. También sí, una es que manera de empezar a leer a Borges. pero mira que esa es una característica interesante, porque sus cuentos giran alrededor de unas emociones, ¿cierto? Como de unas Sí. intenciones, pero su poesía es un poco más emocional y allí en la poesía uno encuentra más al Borges melancólico, como al Mm. Borges triste, como al Borges que uno a veces también le puede parecer un poco sombrío, ¿cierto? Ujú. Eh, digamos, eso sería lo que podría como me sentí un poco evocada a conversar contigo y con el grupo que está conectado frente a Jorge Luis Borges y nuevamente agradecerles porque de verdad que este es un espacio, como te digo, hice un pare en mi día, en mi trabajo y me senté a tomar un café, un tinto y a poder escucharlos y conversar sobre Borges. Muchas gracias. Sí, excelente, esa es la idea. Compartir, compartir todas nuestras reflexiones, porque como que son también muy diferentes, no todos tenemos ese mismo gusto literario, a pesar de que nos guste, pues, la cuestión de leer. Bueno, entonces, decíamos acá, Infinito sería el último libro de una biblioteca imposible aún no ha sido escrita. Muchos de sus cuentos Borges utilizaba, como les decía anteriormente, la biblioteca
como metáfora de un infinito, porque para él pues son como muchos libros que uno nunca quizás alcanzaría como a leer. El tiempo, todo lo que fue sigue siendo de otro modo. Es como lo que es la premisa correcta acerca del tiempo, la memoria. Para Borges la memoria no era objetiva, sino que tiene demasiadas implicaciones filosóficas en sus cuentos. Borges era, incluso el Aleph hizo una investigación muy ardua. El Aleph sale como un resultado matemático de sí, un ejercicio matemático infinito. Entonces el concepto de Aleph para Borges es infinito. Utiliza mucho los laberintos entre sus cuentos como metáforas también, donde nunca tienen una salida muy clara ni muy definida, sino que los utiliza para de pronto cuestionarse o hacer una reflexión o hacer un significado del universo, la mente y el destino. Y las bibliotecas, que para Borges siempre van a considerar lo infinito, la imposibilidad de comprender al todo. No, para Borges nunca será un depósito de libros sin mayor significado. Listo. De pronto alguien me quiera ayudar con esta lectura. Bueno, como tips, aquí les traigo, de pronto ya pueden ver mi pantalla. Me dicen. Aquí tengo un breve fragmento de la Aleph como tips y para que de pronto cuando lean algo un poco más complejo, es subrayar las ideas principales del texto. Recuerden que cuando la subrayes y luego la leas, vas a hacer una segunda lectura y ustedes ahí van a encontrar el tema del texto. De pronto alguien me quiera ayudar con la lectura de lo que está subrayado en amarillo. Hola, yo. Dale. Un ángulo del sótano había un Aleph. Aleph es uno de los puntos del espacio que contienen todos los puntos. El que sigue también. Sí, sí. Yo entendí que había un mundo, el lugar donde están todos los lugares del orbe. Ya, sigues acá todo. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph? Lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré es sucesivo, porque el lenguaje lo es. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el Aleph desde todos los puntos, el inconcebible universo. Listo. Entonces, como resumen, de pronto, ¿qué han entendido de ese párrafo? ¿Qué es el Aleph para Borges? Orlando, cuéntanos. Hola compañeros, buena tarde, gusto saludarlos. Mm, Según lo que entiendo y percibo del texto es que nosotros como especie siempre nos enfocamos simplemente en lo material, en lo que humanamente podemos percibir, desconociendo que el universo en sí es un conjunto de realidades, ¿sí? Que se interponen unas con otras y se conectan, pero nosotros simplemente nos enfocamos en lo que es la realidad material, ¿sí? No nos damos la oportunidad de ir más allá y de intentar conectar con otras formas de existencia y de realidad, ¿sí? Que van mucho más allá de lo que es lo religioso o de las creencias que tengamos y conecta mucho más allá desde lo metafísico y desde lo sensorial y lo multisensorial.
Muy bien, Orlando. ¿De pronto alguien más? Sí, yo quisiera un poco como plantearlo. Es que no encuentro aquí para levantar la manito. Qué pena contigo. ¿Puedo intervenir? Claro, Ok. claro, Sandra. Eh, sí, gracias. Mira, hay un tema muy interesante que tiene que ver incluso con lo que planteaba Orlando en la literatura de Jorge Luis Borges y es, eh, es que no hay un absoluto. Borges nos enseña que no hay un absoluto, no hay una verdad. Ujú, No, y justamente el laberinto, ¿qué es? El laberinto es un lugar donde tú puedes caminar, 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 ir y nunca salir, ¿sí? Un ujú. poco, Es incierta la realidad. sí, claro, un poco como los libros. Entonces él por eso digamos su analogía entre laberinto, espacio, biblioteca, Ujú, porque para él la biblioteca es un mundo infinito, es un laberinto sin salida. Y es lo interesante, ¿cierto? Porque cada libro, tú puedes tomar un libro y leerlo a la semana siguiente, al año siguiente, a los 5 años siguientes, y siempre vas a encontrar en ese libro eh, notas siempre adicionales, una visión adicional, una forma de leerlo. Es más, incluso la literatura tiene que ver con la emoción que tú tengas o que uno tenga al leer un libro. Entonces, ujú, si tú estás pasando por un momento muy alegre y lees a, a Borges y lees El laberinto, lo lees de una manera, ¿cierto? Y lees el ujú, Aleph, lo lees de una manera. Pero si tú ujú, de pronto estás pasando por una pérdida, un duelo, por ejemplo, ¿cierto? Y te acercas al Aleph o te acercas al libro de arena y lo lees de otra manera. Esa es la magia de los libros y eso es un poco lo que digamos, trato de interpretar a Borges de esa manera, ¿cierto? En lo que él nos dice, como que no es infinito y es lo interesante, ¿cierto? Es lo bello de la literatura de Borges y de lo que Borges nos quiere un poco invitar a pensar de la literatura. Es un poco así como yo lo he, de la manera en la que estoy leyendo a Borges y lo he leído, ¿no? Es como así. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Bueno, es que eso pasa, a mí me pasa mucho con Borges y con la mayoría pues de los libros que uno lee, que eso es también mucho como el momento en que en el momento que usted está viviendo, porque hay libros que uno lee cuando es adolescente y de pronto vuelve y los lee una etapa más adulta, usted les da otro significado. Entonces eso pasa mucho, eso es lo bonito de la literatura. Bueno, y especialmente pues también este caso de Borges. Yasmina dice por acá que Borges escribe en un sentido metafísico, cuyas formas simbólicas son lúdicas. Es el laberinto de las palabras. Sí, completamente de acuerdo. Incluso Borges tiene mucho conocimiento metafísico, filosófico, se apoya mucho de toda su investigación para realizar como una nueva teoría, porque digamos que para Borges, si ustedes se ponen a analizar aquí, el significado de la ley, según Borges, es un punto en el espacio que contiene todos los puntos del universo. Es decir, que si ustedes ven ese punto, pueden ver todo de una manera muy simultánea y desde todos los ángulos, sin moverse, por ejemplo. Pero eso es una paradoja muy visual y muy conceptual. Por ejemplo, si ustedes se ponen a ver su teléfono en su teléfono móvil, su celular, eso es un objeto demasiado pequeño, pero dentro de él ustedes pueden acceder a toda la información que hay en Internet, información infinita, ver los mapas del mundo, conectarse con otras personas. Entonces, el Aleph lo utiliza en este sentido Borges como una metáfora de cómo algo tan pequeñito, como dice él, un punto puede contener todo un universo entero y ver todas esas perspectivas a la vez. Yo les pregunto, ¿será que esa analogía de Borges sí puede pasar en la vida real? Que nosotros podamos ver
todas las perspectivas a la vez, como el Aleph. ¿Ustedes creen que eso sea posible? No, ¿cierto? En un punto ver todo. Sí, desde todas las perspectivas. ¿Qué dice usted, Sandra? Pues lo que pasa es que yo creo que justamente lo que plantea Borges ahí es metafórico, ¿cierto? Exacto, exacto. Eh, Ujú. claro, es metafórico y uno podría buscar un objeto que contenga unos elementos de tu mundo. Por ejemplo, si tú miras tu perrito, ¿sí? Tu perrito es un objeto, es un punto, y ese punto en ese punto está contenido una cantidad de emociones y una cantidad de situaciones, ¿cierto? Uno mismo es un punto, ¿sí? Eh, Sí, creo que es una metáfora que uno podría perfectamente traspolarla a una cantidad de puntos o de objetos que sean significativos, ¿cierto? Creo que sí, en ese sentido yo lo vería como lo plantean en la letra. Además es que mira, hay un aspecto muy interesante también en Borges y es que a veces su literatura toca mucho con la física matemática, con la física. Eh, y eso también me parece interesante, ¿sí? Y también con la matemática. ¿Mm? No sé, eso sería un poco como lo que diría acerca del punto que lo contiene todo. O sea, ¿qué hay en nuestra vida o en nosotros mismos que lo contenga todo o que nos contenga a nosotros mismos? Un poco como eso. completamente de acuerdo. Es que eso, entonces es uno de los elementos más claves de Borges. Por eso tienen que tomárselo con cuidado, leer a Borges con calma, ya cuando le cogen, bueno, no sé, lo digo desde mi experiencia, cuando le cogen ya, lo interpretan, lo entienden, lo asimilan, le van a coger completamente el gusto, porque es algo que ustedes se van a dar cuenta que no lo han leído nunca, nunca han leído eso en alguna parte. Y yo les traigo un ejemplo, acá, por ejemplo, yo estoy acá en una videollamada con ustedes en Zoom y yo los puedo ver a todos en diferentes cuadros. Por ejemplo, si de pronto, si todos ponen la cámara, yo los puedo ver. Sin embargo, yo no puedo ver, o sea, yo los puedo ver en un ángulo muy específico, pero no los puedo ver qué hay detrás de ustedes, no puedo observar su rostro desde diferentes lados. eh, y así existiera de pronto una tecnología que yo pueda verlos a todos desde diferentes ángulos, cada persona al mismo tiempo, no podría. Entonces solamente vería sus caras de frente. Sin embargo, no sé si los podría ver de lados, desde atrás, incluso pues desde otra perspectiva, pero todo al mismo tiempo es imposible. Imposible desde una percepción normal. ¿Por qué? Porque estamos limitados a un punto de vista en un momento dado. Entonces, esa es otra cosa pues que nos trae Borges. La percepción simultánea, que es algo que nuestra mente no puede procesar. Nosotros no podemos percibir pues una manera lineal y, perdón, nosotros siempre percibimos la realidad de una manera muy lineal y desde una sola perspectiva. Eh, Otro ejemplo puede ser el de Google Street, de Google Maps. Nosotros podemos ver ahí diferentes partes del mundo, necesitamos solamente hacer clic, movernos como si estuviéramos en el lugar para cambiar de perspectivas, pero si el Aleph existiera en nuestra realidad, podrías ver todas las calles del mundo al mismo tiempo, por ejemplo, sin necesidad de que nos moviéramos de diferentes ángulos posibles a la vez. En resumen, Borges usa el Aleph como un concepto metafórico de una percepción limitada e infinita a la vez. Entonces, en nuestra experiencia cotidiana, siempre vamos a ver las cosas desde un solo punto de vista
y en un orden muy lineal, Sí, incluso con las herramientas que encontramos hoy en día. Cuéntame, Sandra. sí, es que yo creo que si leemos a Borges desde la objetividad, no Mm, vamos a disfrutar, no vamos a disfrutar. Leer a Borges implica una subjetividad todo el tiempo, sí, todo el tiempo, porque son mundos imaginarios. Digamos que un poco cuando leíamos, por ejemplo, a Spike, yo no sé si ustedes recuerdan, los compañeros, si estuvieron en las jornadas cuando leíamos a Stefan Zweig, pues digamos que Zweig es un escritor para leerlo desde un mundo un poco más objetivo, ¿cierto? La literatura de Borges no. La literatura de ujú. Borges es, es echar a andar la imaginación, perderse en ese laberinto que él nos plantea, perdernos en esa literatura, realmente abandonarnos a la literatura de él y a lo que él nos propone para disfrutar. ¿Sí? Yo confieso que en alguna época, en mis años mucho más joven, intenté leer en algunas oportunidades a Borges y lo abandoné. Lo abandoné porque quizás requería un poco más de elementos para poder disfrutarlo. Ahora, no, ahora lo disfruto muchísimo más, pues hasta el punto de lo que les decía un poco que hice un pare pues en este sitio donde estoy para poder conversar acerca de Borges, ¿sí? Ujú. Entonces hay que abandonarse como niños y como niñas, abandonarnos definitivamente a la literatura de Borges sin miedo y que él nos conduzca a donde él nos quiera conducir, como en el Alepo, a un punto que lo contiene todo. Exacto. Bueno, yo les traía estos dos ejemplos de pronto de la vida cotidiana para que de pronto entendiéramos todo ese punto subjetivo que nos trae Borges, que es algo que es, pues leer a Borges, como dice Sandra, es increíble porque de verdad le hace volar a uno la cabeza y es como el Aleph para él. Y Y tus cómo ejemplos fueron clave, ¿cómo? tus ejemplos fueron clave. O sea, para mí por ejemplo, el ejemplo que, perdóname la redundancia, el ejemplo que colocabas con relación al celular, ¿cierto? Pues Ujú, bueno, Borges no se imaginaba en el, cuando él escribió, ¿cierto? Cuando él escribía, y creo que nació en 1800, fue, eh, y su literatura murió en 1986, pues en ese momento no había unos desarrollos tan importantes tecnológicos como los de hoy, ¿cierto? ujú. Yo creo, no sé qué pensaría él en este momento de la inteligencia artificial, por ejemplo, qué escribiría, o no sé si de pronto la inteligencia artificial reflejaría algo de los mundos imaginados por él, no sé, ¿cierto? Mira que es muy interesante, incluso es muy interesante uno eh, repensar esas cosas, ¿no? Pensar que estos escritores que de alguna manera, pues no sé, son como visionarios también, Ujú. eh, nos invitan a pensar, ¿cierto? Entonces, los ejemplos que tú diste, que tú dabas, diste con relación al celular y otros que colocaste me parecieron a mí muy interesantes, porque no lo había pensado yo desde ahí, ¿cierto? Eso, pues darlo como desde la perspectiva cotidiana, como el Aleph, traerlo como si puede que sí, sí existe, sí puede existir. Mire, por ejemplo, aquí dice en esta partecita, todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph? Ese es uno de los lenguajes y las limitaciones que también nos propone Borges. Un ejemplo, si ustedes de pronto intentan describirle a un amigo que nunca ha probado una fruta exótica, ustedes pueden usar palabras como dulce, ácido, suave, pero por ejemplo, si él nunca ha probado algo parecido, ¿él cómo les va a entender? Si podrá entenderles completamente.
Entonces ahí es donde Borges dice que el lenguaje depende de las experiencias compartidas para ser comprendido. Sí, sí, eso es clave. Eso es clave para empezar a leer Borges. Bueno, mi invitación es para que empiecen a leerlo meticulosamente, con calma, y es uno de los escritores, no es de mis favoritos, pero sí me gusta mucho Borges, y de verdad que como les decía, es algo que ustedes no van a encontrar en ningún otro escritor. También pueden acercarse a Borges con algunas películas cinematográficas. Borges ha tenido una influencia alta en el cine. eh, con algunas de las películas, por ejemplo, el productor de estas dos películas, que es Inception y Memento. Memento es del 2000, es una película, si no la han visto, se la recomiendo mucho, es esas películas que le vuelan a uno en la cabeza. Y el mismo productor de estas dos películas, que se llama Christopher Nolan, se declara fiel seguidor de Borges. Allí pues ustedes van a experimentar unas realidades múltiples y unas percepciones muy fragmentadas del universo, que es como la analogía que siempre vamos a ver en los cuentos de Borges. Bueno, para ir concluyendo, eh, quiero finalizar con esta frase que dice así. De pronto alguien me quiere ayudar a leerla. Yo lo Yo, podría leer. Bueno, cualquiera. Dale, Sariana, que yo ya había participado antes. ok. Yo no temo a la muerte, no le temo ni me entristece. Cuando estoy triste pienso, ¿cómo puedo estar triste si me espera esa gran aventura, que es la muerte? Si tengo suerte, seré aniquilado, borrado totalmente, y si no, si hay otra vida, le aceptaré como he aceptado esta. Peor que esta no será, hasta puede ser mejor. No sabemos nada, pero podemos pensar que hay una aventura más allá de la muerte. Jorge Luis Borges. Exacto. Yasmina, levantaste la manito. Bueno, en esa frase, para finalizar, es como muy de la insignia de Borges. Borges decía en múltiples de sus entrevistas, le preguntaban si tenía miedo a la muerte. Él vivió 86 años, en la mayoría de sus años se quedó ciego, eh, pero él decía que no le tenía miedo a la muerte porque él creía que no podría haber una vida igual a esta. En lo que sí le tenía miedo, a lo que sí le tenía miedo era la inmortalidad. Una frase de Borges, es como para que la tengan siempre presente. Bueno, para finalizar y concluir esta sección, les agradezco mucho a los que se quedaron. Quería pues darle como dos anuncios parroquiales. El primero es que les estaré compartiendo por el grupo de WhatsApp. Para los que todavía no hacen parte del grupo, se pueden unir. Ya les estuve compartiendo el enlace. Allí comparto pues todas las lecturas. Dentro de un mes nos volvemos a encontrar, queriendo Dios, el 21 de marzo. Les estaré compartiendo la otra semana las lecturas que vamos a abordar. Tendremos una invitada muy especial. Ella nos va a compartir algunos textos. Estaré compartiéndole estos textos para que ustedes puedan elegir y votar cuál vamos a estar leyendo. Y lo otro que les quería también decir es que tenemos abierto un concurso, que es el concurso Express Book Face, para que puedan participar, enviarnos todas sus fotos. Es una dinámica muy chévere para que podamos compartir. Ustedes pueden, la idea es que conviertan su cara en un libro y se puedan funcionar con el libro, ¿cierto? Pueden enviarla de hoy a todo este fin de semana. La sorpresa es que van a tener un premio, una tarjeta de Spotify y un kit de biblioteca.
la foto con mayores reacciones por todos los integrantes del equipo será la ganadora. Entonces, invitarlos para que participen. Es una metodología muy interesante para que podamos conocernos y entablar pues una comunidad muy chévere. Bueno, y como segunda anuncio, también les quería comentar de la buena noticia que les tenemos. Le doy paso de pronto a Marta, si está por ahí, nuestra líder de biblioteca a nivel nacional, para que nos comparta esa buena noticia. De Hola, pronto, Marta, está Marcela. por ahí. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Vale, sí, Marcela, muchas gracias por el espacio. Bueno, sí les queríamos comentar, pues a los que componen este club de lectura y que el año pasado pues participaron con nosotros en el primer concurso de microcuentos, pues comentarles que ya va a salir publicado el libro, pues les quería compartir por este espacio. ¿Cómo pueden encontrarlo? Ya está electrónico, falta pues como tal las impresiones que haremos llegar a algunos, vamos a ver, ojalá a todos los autores, pero pues vamos a ver si alcanzamos a enviárselos a todos, a sus casas, para que pues miren y aprovechen el producto, el primer producto de nuestro club de lectura. Eh, por favor, me confirman cuando estén viendo mi pantalla. Ay, me dicen que no puedo compartir, Marcela. Ay, espérate un momento. Listo. Listo. Entonces, pues la idea es que ustedes puedan ingresar como tal, puedan revisarlo, mirarlo, leerlo, compartirlo con sus familiares. Es el primer libro que tenemos acá de parte de biblioteca, en este caso del Club de Lectura. Entonces, este es el libro. 100 palabras, microcuentos del Club de Lectura. Les cuento que pues ha sido un poco complejo. Pues esto de publicarlo, nunca habíamos tenido un producto de estos, de verdad que es muy satisfactorio. Va a ser un libro pues pequeñito, ¿sí? Tipo bolsillo, para que pues sea más fácil como de manipularlo y de llevarlo a muchos lados. Más o menos 35 cuentos. Están pues los tres primeros. Todas las gráficas nos colaboró la bibliotecóloga Mónica Suárez, ¿sí? Se sacaron por inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, pues la idea es que ustedes puedan, como no, mirar el libro, compartirlo, darle lectura, son muy corticos los cuentos, pero de verdad que muy chéveres, muy bonitos, algunos muy sentidos, de verdad que sí hay muchísimo talento. Entonces, la idea es que ustedes pues puedan también ingresar como tal y poderlo realizar. Les voy a compartir el enlace para que ustedes puedan también ingresar. Listo, ya les compartí el enlace para que ustedes también puedan mirar el libro y a los autores, entonces pues decirles que nos faltan solo las impresiones para hacerles llegar a cada uno como tal una copia. Vale, gracias Marcela. Gracias, Marta. Sí, es una excelente noticia. El año pasado recibimos más de 30 microcuentos que cumplían pues con las especificaciones que había exigido la biblioteca. Son 30 microcuentos que están ahí recopilados. Este año mediante Dios tendremos la segunda versión para que se animen a participar y enviarnos pues como los microcuentos para que puedan ser también publicados, esperamos que sí. Y bueno, la idea es que participan, se unan al grupo de WhatsApp. Más tardecito me preguntan aquí que dónde pueden enviar la foto, la pueden enviar al grupo, más tardecito la pueden eh, enviar. También tendremos un taller en marzo, el 13 de marzo, un taller de escritura, donde podremos conectarnos. Si de pronto no alcanzamos a conectar, podemos revisar la grabación. Luego, para que nos den bases sobre la escritura de microcuentos o de pronto cómo empezar a escribir, es importante. Ustedes saben que la escritura habla mucho de nosotros como personas y como profesionales. Los invitamos de todas formas para que puedan acceder a todas las capacitaciones que da la biblioteca. Ustedes pueden acceder aquí y pueden
ingresar a la que les sea como útil en su formación académica, que está lo del club de lectura. Y en marzo también, como les decía, tendremos el 13 de marzo un taller de técnicas de escritura con un docente muy especial. No sé si de pronto tengan otra duda, alguna inquietud, sugerencia. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Nos vemos dentro de un mes. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente fin de semana y se cuidan mucho. Nos veremos por el grupo de WhatsApp. Gracias. Chao, Chao. bendiciones. No se lo olviden llenar la Gracias. encuesta.